Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada Méndez. Soy médico especialista en cirugía general, profesor de la materia de anatomía. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las vísceras que se encuentran dentro de lo que es la caja torácica, sobre todo en la región superior. Pero nos vamos a enfocar más en lo que es pulmones y pleuras. Vamos a mencionar en general cómo están divididas las cavidades del tórax y en clases subsecuentes ya hablaremos sobre lo que es el pericardio y el corazón, así como el mediastino posterior. Bueno, en la región torácica vamos a tener una cavidad, que es la cavidad torácica, y esta se me divide en tres cavidades. Las dos cavidades laterales van a ser las cavidades pleurales, donde van a estar contenidos los pulmones. Y en el centro voy a encontrar lo que es el mediastino. Este mediastino se me va a dividir en dos, un mediastino superior y un mediastino inferior, a través de una línea imaginaria que es el plano transverso del tórax, que pasa desde el ángulo del esternón hacia el disco intervertebral de T4 con T5. ¿Qué órganos vamos a encontrar en el interior de estas cavidades? Ya mencionamos, en las pleurales se encuentran los pulmones, y en el mediastino vamos a encontrar en el mediastino superior lo que son de adelante hacia atrás el timo, que no se ve en esta imagen, y después vamos a tener una relación que son venas, arterias, respiratorio, digestivo, y a los lados nervioso. Tengo lo que es las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, que van a conformar la vena cava superior. Tengo el arco de la aorta con sus tres troncos iniciales principales, que son el tronco brachiocefálico, el tronco de la carótida común izquierda y el tronco de la subclavia izquierda. A los lados veo lo que es los nervios frénicos, que vienen desde C3 a C5 y vienen descendiendo hasta llegar al diafragma, pasando por el pericardio. Tengo los nervios vagos, que recordemos es el décimo par, que viene desde el tallo cerebral a nivel de la médula oblongada, específicamente detrás de lo que es la línea olivar, y acompañan la vaina carotidia durante su trayecto en el cuello para después ubicarse a nivel de lo que es el mediastino superior y pasar a lo que es el mediastino posterior. Tenemos la tráquea, una porción de ella, sobre todo en la región del mediastino superior, hasta su bifurcación a nivel de la carina de la tráquea. Detrás tenemos el esófago, a los lados en el surco entre la tráquea y el esófago, los nervios laringeos recurrentes, y tenemos también lo que son los conductos torácicos de la linfa, tenemos lo que es los troncos simpáticos y también tenemos los plexos vagales y el sistema ácigos. En la parte del mediastino, en la parte inferior, se divide en un mediastino anterior, medio y posterior. El corazón va a encontrarse metido dentro del saco pericárdico a nivel del mediastino medio, y en el mediastino posterior se van a encontrar principalmente la aorta, el sistema ácigos, el esófago, los plexos vagos, troncos simpáticos, conducto torácico. Ya iremos mencionando en otros apartados un poquito más sobre cada uno de ellos. En esta imagen, en una disección de cadáver, se observa perfectamente las cavidades pleurales, en donde se encuentra contenido el pulmón derecho e izquierdo respectivamente, y en el centro, como ya mencionábamos, se encuentra el mediastino. Podemos identificar de adelante hacia atrás aquí las venas brachiocefálicas. Vean cómo la vena brachiocefálica derecha es más vertical, más gruesecita y un poquito más corta en su trayecto que la izquierda, que es más horizontal y que también es más larga y delgadita. Observamos también lo que es el arco de la aorta. Observamos hacia atrás el tronco brachiocefálico, la carótida común del lado izquierdo. Aquí no se alcanza a ver muy bien la subclavia, más o menos a este nivel, parte de lo que es la tráquea. Y aquí en la zona del mediastino medio ya está disecado lo que es el pericardio que recubre el corazón. Ahí se ve la bolsa pericárdica y se observa lo que es el corazón, incluso con disección de su epicardio para que se observen las fibras musculares que conforman el miocardio del corazón. En un estudio de tomografía, si nosotros observamos el corte transversal, la caja torácica va a tener en su interior una cavidad en forma de riñón, que va a ser convexa en la parte anterior y cóncava en la parte posterior, debido precisamente a los cuerpos vertebrales. En una tomografía, recordemos, la densidad ósea
se ve de color blanco y la densidad aire se ve de color negro, y los grises dependiendo de la densidad de cada uno de los órganos. Entonces podemos observar aquí en el número 1 al esternón en la parte anterior, con el número 2 al cuerpo vertebral. Los números 3, 4, 5 y 6 corresponden a los arcos costales, que sabemos no son totalmente rectos. 7 y 8 se refiere al espacio pulmonar y el 9 al corazón. Observamos atrás incluso lo que es la aorta. En este corte, a nivel de lo que es un cadáver, se observa el esternón, también perfectamente el mediastino anterior, el mediastino medio que contiene al corazón dentro del pericardio, el mediastino posterior, vemos los árboles traqueobronquiales, vemos ambos pulmones con los recesos pleurales que estaríamos mencionando más adelante, el espesor de la caja torácica con los músculos pectorales, los músculos serratos, y en la región posterior los músculos dorsales, trapecio y los músculos erectores de la columna. Vamos a platicar entonces primero de las pleuras. Las pleuras van a tapizar tanto los pulmones como el interior de la caja torácica en su cavidad torácica. La pleura es un tejido mesotelial, son células planas, y va a estar revistiendo, como decíamos, al pulmón y al interior de la cavidad torácica. Recordemos que el espesor de la caja torácica está dada por los arcos costales con sus músculos intercostales, externos, internos e íntimos, y en los íntimos se van a encontrar una pequeña fascia que se conoce como fascia endotorácica, e inmediatamente después ya vamos a encontrar la pleura. Entonces la pleura se pega, se adhiere al interior de la caja torácica como si fuera un repellado de una habitación, y dependiendo la porción en la que se encuentre es el nombre que recibe esta pleura, que se va a dividir en parietal, que es la que está pegada a la pared, y visceral, la que está pegada al pulmón, a la víscera como tal. Entonces, como mencionaba, la parietal recibe los nombres de acuerdo a la superficie a la que está adherida. Si está pegada a lo que es las costillas, se le va a llamar pleura parietal costal. Tiene una reflexión, se adhiere al diafragma como pleura diafragmática. Tiene otra reflexión y se pega al mediastino como pleura mediastínica. Entonces tiene una porción costal, porción diafragmática y mediastínica. Y a nivel del vértice de lo que es el pulmón, no tiene contacto con la caja torácica. De hecho, recordemos, el vértice del pulmón ingresa a lo que es la parte más baja del cuello. Entonces hay una porción cervical y va a estar esta pleura cervical recubierta por una fascia conocida como fascia de Simpson. Esta pleura, una vez que llega a la región del ilio pulmonar, el ilio, recordemos, es las raíces de los pulmones, donde ingresan bronquios, donde ingresa lo que son las arterias pulmonares, salen las venas pulmonares, linfáticos, nervios, etc. Rodea ese ilio y se continúa entonces como pleura visceral, que va a estar pegada a lo que es la víscera del pulmón. Aquí tenemos el ejemplo más interpretado. Vean la porción azul, podemos observar la pleura parietal costal, la reflexión para la pleura parietal diafragmática, la pleura parietal mediastínica, y se continúa con la pleura visceral que rodea el pulmón, y a su vez esta vuelve a continuarse hacia el ilio y se vuelve a formar la pleura o porción mediastínica para pasar a la porción cervical, y esta sería la fascia de Simpson, que es la fascia cervical. En este dibujo, si nosotros colapsáramos un pulmón, observaríamos que entre la pleura parietal y la pleura visceral existe un espacio conocido como espacio pleural. Esto se simula como si con un puño nosotros golpeáramos un globo inflado parcialmente o un globo. Entonces la porción del globo que estaría en contacto con el puño sería la pleura visceral. El puño estaría ejemplificando lo que es el pulmón. Y la porción que queda separada y que se estaría pegando entonces a la pared del tórax sería la pleura parietal. En el espacio pleural normalmente hay líquido pleural, que es un líquido transparente claro, que si se acumula en exceso puede llegar a condicionar un derrame pleural. Cuando carece de proteínas puede hacer un trasudado, y cuando tiene un exceso de proteínas, un exudado. Puede haber aire, lo que conocemos como neumotórax. Puede haber sangre, en el caso de un hemotórax. Puede haber linfa, como el quilotórax, o puede haber incluso material purulento, como en el caso del piotórax o empiema.
Normalmente la pleura se va a adherir de tal manera que va a generar líneas de reflexión. La línea de reflexión de la pleura del lado derecho va a descender directamente desde lo que es el manubrio del esternón hacia la línea media, donde se va a encontrar con la línea pleural del lado contrario. La línea pleural derecha va a descender desde lo que es la segunda costilla o segundo cartílago costal hasta el sexto cartílago costal a nivel de la región esternal y va a cambiar de dirección inferolateralmente, pasando por lo que es la línea medio clavicular más o menos a la altura del octavo espacio intercostal. Se va a continuar hacia la línea axilar media a nivel del 12º cartílago costal y, de la 12ª costilla, y se dirige por el diafragma hasta llegar a lo que es el cuerpo de T12. De ahí se viene en forma ascendente para nuevamente salir en la porción cervical. En la región izquierda, las líneas pleurales van a formar igual por detrás de lo que es la región del manubrio del esternón hacia la línea media, se adhiere o se pega, decíamos, a la línea pleural derecha, pero a nivel del cuarto espacio intercostal se separa. Esto debido precisamente a la presencia del corazón. Entonces esta pleura tiene una reflexión y se va a dirigir hacia abajo y lateralmente, más o menos a la línea de la altura medio clavicular, va a alcanzar ya lo que es el sexto espacio intercostal y de ahí se continúa de manera similar a la del lado derecho. Entonces, estas dos pleuras donde se separan a nivel de lo que es la región cardíaca van a dejar una zona desnuda de pleuras y en la parte inferior ya se va a encontrar lo que recubre al corazón, que es el saco pericárdico. Por eso a esta área se le conoce como área desnuda del pericardio, que en el caso de una acumulación de líquido en el espacio pericárdico se puede hacer una punción directamente con una aguja en esta zona sin el riesgo de perforar o lesionar la pleura. Normalmente la pleura parietal va a estar adherida, como mencionábamos, a la pared de la caja torácica y la pleura visceral al pulmón, de tal manera que el espacio pleural va a ser tridimensional. Va a haber un espacio en la región anterior, otro en posterior, lateral, medial, arriba, abajo, etc. Sin embargo, hay lugares en donde va a haber mayor espacio en los sitios de reflexión y eso se les va a conocer como recesos. Tenemos principalmente en lo que es la región basal los recesos que se forman entre la pleura que está a nivel de la porción costal y de la porción diafragmática y se va a formar los recesos costodiafragmáticos. Al igual, el nivel de la porción mediastínica con la porción costal se van a formar los recesos costomediastínicos. En este sitio se puede acumular líquido de un derrame pleural o un sangrado que puede no ser evidente en una radiografía hasta que rebasa 150 mililitros de cada lado. Si nosotros hiciéramos una sección de todo lo que es la caja torácica, retiráramos el corazón y desecáramos a nivel de lo que es el diafragma, observamos cómo este diafragma está adherido desde lo que es en la zona del esternón, el sexto espacio intercostal, y se va bajando por lo que son las líneas pleurales hasta llegar al cuerpo vertebral de T12 y de ahí mandar los pilares del diafragma derecho e izquierdo hacia las lumbares. Y recordemos que tenemos dos cúpulas, la cúpula diafragmática derecha e izquierda, la derecha ligeramente más elevado por la presencia de la glándula hepática, va a tener su porción muscular y su porción tendinosa en el centro. Este centro tendinoso se adhiere fuertemente a lo que es el pericardio a través de los ligamentos pericardiofrénicos. Pero en este momento lo que nos interesa es ver los recesos. Vemos cómo a nivel de la reflexión de la pleura en su porción costal y porción diafragmática queda este espacio que son los recesos costodiafragmáticos donde decíamos se puede acumular líquido, ¿sí? Y en lo que es, decíamos, en la región anterolateral a nivel mediastínico y también a nivel costal, los recesos costomediastínicos que también se conocen como cardiofrénicos en la parte inferior. Aprovechando esta imagen, observamos los hiatos de la cava, del esófago y de la aorta. Recordemos que el hiato de la cava se encuentra a nivel de T8, el del esófago a nivel de T10 y el de la aorta a nivel de T12. Los pulmones van a ser las vísceras encargadas de lo que es la respiración y del intercambio gaseoso. Van a ser esponjosos, color rosita, muy bofitos en lo que es el vivo y se van a hacer densos, pesados en lo que es el cadáver.
tenemos dos pulmones, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo respectivamente. Normalmente estos tienen tejido elástico que se infla, pero ya en el cadáver van a quedar lo que se conocen como livideces cadavéricas, que son zonas en las cuales se van a marcar los órganos vecinos, como en este caso se pueden quedar marcadas las costillas. Los pulmones tienen forma de una pirámide tridimensional, tienen un vértice, tienen una base, van a tener una cara que va a ser costal en relación con las costillas, otra cara diafragmática en relación una cara mediastínica en relación con el mediastínico y la cara diafragmática en relación con el diafragma. Entonces, cara costal, cara mediastínica y cara diafragmática con un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. El borde anterior junta lo que es la cara costal con la cara mediastínica. El borde posterior, igualmente la cara costal, pero en la parte posterior con la cara mediastínica. Y el borde inferior une la cara costal con la diafragmática por fuera y la cara mediastínica con la diafragmática por dentro. El pulmón del lado derecho va a tener 3 lóbulos, uno superior, medio e inferior. El del lado izquierdo solamente 2 lóbulos, superior e inferior, y esto se debe a que tienen fisuras. En el caso del pulmón derecho tenemos 2 fisuras, una fisura horizontal y otra fisura oblicua. El izquierdo carece de la fisura horizontal, solamente tiene la fisura oblicua y va a presentar una incisura para la colocación del corazón, que es la incisura cardíaca con la gran depresión cardíaca, y una lengüeta que recubre por enfrente que se conoce como língula. Normalmente el pulmón del lado derecho va a ser más ancho, es más pesado y también tiene una altura menor. Esto debido, decíamos, a la cúpula diafragmática derecha por el hígado. En el lado izquierdo, como está ligeramente desplazado por el corazón, va a ser más delgadito, más alto, ¿sí? Y va a tener menos peso. Aquí tenemos las características de los pulmones, nuevamente vértice, cara costal, lo que es borde inferior, su base, su cara mediastínica por dentro. Vemos en el caso del pulmón derecho, su lóbulo superior, su lóbulo medio, su lóbulo inferior, con su fisura horizontal y su fisura oblicua. Y en el caso del pulmón izquierdo solamente tenemos lo que es lóbulo superior e inferior con una fisura oblicua. Las caras mediastínicas van a estar en relación con los órganos vecinos, principalmente del mediastino. Normalmente, decíamos, se quedan marcadas en lo que son los órganos vecinos a través de livideces. En el caso de lo que es la cara mediastínica, en el centro vamos a observar lo que es el hilio pulmonar. Este hilio es el sitio en donde entran los bronquios, por donde van a entrar también lo que son las arterias pulmonares y donde van a salir las venas pulmonares. Normalmente en la parte superior o arriba vamos a tener a las arterias, ¿sí? Aquí las tenemos de color morado, puesto que traen sangre baja en oxígeno. En la parte ventral o anterior tenemos a las venas y en la parte posterior tenemos a los bronquios. Van a estar rodeados por lo que es la pleura, que cambia de pleura parietal a pleura visceral, y lo rodean conociéndose como manguito pleural, y hacia abajo se va a colgar lo que es el ligamento pulmonar. En el caso del lado derecho vamos a tener la relación con los órganos vecinos. Tenemos un surco para lo que es la vena brachiocefálica y para la vena cava superior. Tenemos el surco para la ácigos, que forma un callado, y recordemos que esta vena ácigos desemboca en la vena cava superior a nivel de T4, y por detrás tenemos el surco para el esófago. En el lado izquierdo normalmente vamos a tener un surco marcado para lo que es el corazón, que es la gran incisura cardíaca que tenemos. Se marca el arco de la aorta con su aorta torácica también. El esófago no se marca tanto, solo en la parte superior e inferior. Recordemos que la aorta desplaza al esófago hacia la derecha. Y a nivel de lo que es el vértice del pulmón, vamos a tener un surco para la arteria subclavia, que es la única de los 3 troncos de la aorta que tiene contacto con el pulmón del lado izquierdo. Aquí tenemos nuevamente las características: lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Tengo el hilio pulmonar y decíamos, tengo normalmente en la parte de arriba arterias. Con eso yo me puedo acordar por cómo inicia con la letra A. Entonces, arriba tengo arterias pulmonares. En la parte ventral voy a tener venas, ¿sí? Vamos a dibujarlo con azulito, venas. En la parte ventral. Y como dijeran en inglés, behind o back, tenemos bronquios.
Entonces con eso me acuerdo. Arriba, arterias. Ventral, venas. Behind o back, bronquios, ¿sí? Aparte es fácil de reconocer puesto que los bronquios tienen cartílago, se puede palpar muy bien. Las arterias son más gruesecitas sus paredes y las venas son más elásticas. Normalmente la arteria pulmonar derecha se bifurca antes de ingresar al pulmón, pues a veces encontramos dos aberturas de la arteria pulmonar. Y de las venas pulmonares recordemos que tenemos 4 venas, 2 superiores y 2 inferiores. Y bueno, vamos a observar lo que son las livideces, las marcas que se quedan. Habíamos mencionado que en el pulmón del lado derecho normalmente se va a marcar lo que es la brachiocefálica con la vena cava superior. Se va a encontrar también lo que es el callado de la vena ácigos y también el esófago. En el lado izquierdo se ve la gran incisura cardíaca, se ve el arco de la aorta y se ve el surco para la subclavia. En algunas ocasiones se puede observar también el conducto torácico e incluso el paso de los nervios frénicos. En el interior de los pulmones se van a encontrar los bronquios. Los bronquios, recuerden, vienen de la tráquea, se dividen a nivel de la carina de la tráquea, entre lo que es el plano transverso del tórax, en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho es más cortito, es más vertical y es más ancho. Es por eso que es más común que los objetos o cuerpos extraños se vayan hacia el bronquio derecho. El izquierdo es más horizontal, es más largo y más delgadito, muy similar a lo que describimos con las venas brachiocefálicas. Estos bronquios primarios o pulmonares se van a dividir en cada uno de los lóbulos del pulmón. Por lo tanto, se van a dividir en bronquios secundarios. Estos bronquios secundarios se llaman bronquios lobulares. Tengo un bronquio lobular superior, un bronquio lobular medio y un bronquio lobular inferior en el lado derecho. Y en el lado izquierdo se divide en bronquio lobular superior e inferior. Manda algunos ramos para lo que son los segmentos. Los segmentos son áreas triangulares de lo que es el pulmón, en los cuales se va a dividir cada uno de los lóbulos y van a tener su propio bronquio terciario. Entonces ya mencionamos que el bronquio primario se divide en bronquios secundarios o lobulares y cada bronquio secundario entonces se divide en bronquios terciarios o segmentarios, ¿sí? Que van a ir a los diversos segmentos del pulmón, que ahorita vamos a ir mencionando cada uno de estos segmentos. Aquí los tenemos. Vamos a tener lo que es el pulmón del lado derecho, el cual tiene 10 segmentos y el del lado izquierdo tiene 8 segmentos, más que nada por la fusión de algunos de ellos. En el pulmón del lado derecho voy a tener en el lóbulo superior 3 segmentos, un segmento apical, un segmento anterior y un segmento posterior. El lóbulo medio se me va a dividir en 2 segmentos, uno lateral y el otro medial. Y el inferior se me va a dividir en 5 segmentos, de los cuales uno va a estar arriba y 4 abajo. El que está por arriba es el segmento basal superior y los que están abajo van a seguir los cuadrantes, uno anterior, otro posterior, otro lateral y otro medial, ¿sí? Entonces, lóbulo superior va a tener segmentos anterior, apical y posterior. Lóbulo medio, segmentos lateral y medial. Y lóbulo inferior, segmento basal superior y los basales inferiores que van a ser anterior, posterior, lateral y medial. En el lado izquierdo, decíamos, voy a tener 8 segmentos. Esto se debe a que va a haber segmentos fusionados. En el lóbulo superior de lo que es este pulmón del lado izquierdo, voy a tener lo que es el segmento postero-apical y el segmento anterior. Son los dos que van a estar en la parte superior del lóbulo superior. Y en la parte inferior de este lóbulo superior, a nivel de la língula, que ya dijimos es la lengüeta que recubre el corazón, tengo un segmento lingular superior y lingular inferior. Y a nivel de lo que es el lóbulo inferior, tengo el basal superior, tengo fusionado al segmento anteromedial, tengo otro posterior y otro lateral. Por lo tanto, lo que es el lóbulo superior se divide en 4 segmentos, posteroapical y anterior, lingular superior y lingular inferior. Son los 4 segmentos del lóbulo superior. Y el inferior también tiene 4 segmentos, basal superior, anteromedial, lateral y posterior respectivamente. Tienen importancia clínica porque decíamos cada uno de estos segmentos tiene forma triangular, su base se dirige hacia lo que es la superficie del pulmón en la pleura visceral
y su vértice se dirige hacia el bronquio terciario que lo alimenta. Por lo tanto, se puede incluso intervenir y quitar un solo segmento en el caso de que haya alguna tumoración o algún problema que esté afectando cada uno de estos segmentos. Incluso se pueden realizar lobectomías e incluso neumectomías completas. Por lo tanto, los bronquios, decíamos, van a ser cilíndricos, van a surgir de la división de la tráquea, la carina de la tráquea. Recordemos que esta tráquea viene desde la laringe a nivel de lo que es el cartílago cricoides a nivel de C6. Está formado por lo que son cartílagos en forma de una herradura que van a ser completos y cerrados en la parte anterior y abiertos en la parte posterior, en donde se van a relacionar con el esófago. Van a tener una envoltura de tejido conectivo, el cartílago como tal que forma los anillos de la tráquea, que en promedio son unos 20 a 25 cartílagos, y en su interior va a tener fibras elásticas, pequeñas glándulas, vasos linfáticos, nervios, etcétera, hasta que van a llegar prácticamente a su epitelio, que se encuentra en el interior de la luz de la tráquea. En la parte posterior, el epitelio va a tener varias glándulas y fibras elásticas, va a haber una capa de músculo traqueal liso y se va a adherir o a unir a lo que es el esófago, y a los lados corren los nervios laringios recurrentes. Entonces va desde C6 hasta T4, T5, en donde se bifurca en lo que es los dos bronquios. Ya mencionamos, bronquio derecho e izquierdo son los bronquios principales. Vean otra vez, derecho más grueso, más vertical, más cortito. El izquierdo más horizontal u oblicuo, más largo, más delgadito. Se dividen en los bronquios secundarios o lobulares, superior, medio, inferior para el lado derecho y superior e inferior para el lado izquierdo respectivamente. Y cada uno de estos bronquios secundarios se divide en bronquios terciarios. Vean, para lo que es el lóbulo superior se dividen entonces en un posterior, apical y anterior, el del lóbulo medio en un lateral y medial, y el inferior en un basal superior, y en los basales inferiores anterior, medial, lateral y posterior respectivamente. En el lado izquierdo, los bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios, posteroapical y anterior para la parte superior, los lingulares superior e inferior hacia la língula, y en la parte inferior igual tenemos el basal superior, el anteromedial, posterior y lateral respectivamente. En el caso de los bronquios, los cartílagos son completos, van a tener recubierta de una adventicia también de tejido conectivo, y por dentro tienen una submucosa y una mucosa. Aquí tenemos en caso de la tráquea, cómo se continúa, ingresa al interior del tórax, decíamos se bifurca en el plano transverso del tórax a nivel de la carina de la tráquea, en sus bronquios principales derecho e izquierdo, que ingresan por los hilios pulmonares, y decíamos van acompañados por arriba por las arterias y por la parte anterior o ventralmente por las venas. Aquí tenemos la disección de los bronquios primarios, bronquios secundarios y bronquios terciarios respectivamente. Si hacemos una disección profunda, incluso en relación con lo que es la circulación de los bronquios, ahí observamos también cómo las arterias siguen el mismo patrón de los bronquios y las venas regresan por su propio lado. Ahorita lo vamos a ir mencionando. Una vez que los bronquios se van adelgazando, van a conformar lo que se conocen como bronquiolos, que ya carecen de cartílago, y estos bronquiolos se van a dividir en tres porciones. La primera porción se le conoce como bronquiolo de conducción, que solamente va a conducir lo que es el aire. Después va a formar lo que es ya el bronquiolo terminal, y finalmente el bronquiolo respiratorio, que va a tener lo que se conocen como lobulillos. El lobulillo está conformado por el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, que normalmente se va a ir bifurcando y dividiendo en lo que son los conductos alveolares, y estos conductos alveolares van a tener la abertura de los alvéolos. Van a estar formando un saco en su interior que se conoce como saco alveolar, y ahí es donde se van a estar comunicando múltiples alvéolos. En promedio tenemos unos 300 millones de alvéolos por cada uno de los pulmones, o sea que un adulto tiene de 400 a 700 millones de alvéolos. Aquí tenemos el bronquiolo terminal cubierto de músculo liso y fibras elásticas, y ya después vamos a tener los bronquiolos respiratorios de primero, segundo y tercer orden, dependiendo del nivel de aparición de los alvéolos. Y en este sitio, decíamos, ya tenemos lo que es el conducto alveolar y los poros alveolares. Es el sitio en donde se lleva a cabo lo que es el intercambio gaseoso. En este sitio, las arterias pulmonares van a estar acompañando a lo que son los bronquios en todo su trayecto,
y van a formar capilares en lo que son los lobulillos a nivel de los alvéolos, de tal manera que la sangre que viene del corazón baja en oxígeno y alta en dióxido de carbono va a difundir a través de estos capilares hacia lo que son los alvéolos para eliminar el exceso de dióxido de carbono hacia la respiración y lo podamos exhalar. Y va a absorber lo que es el oxígeno que nosotros respiramos y va a pasar a los capilares venosos para formar lo que son las venas pulmonares. Recordemos que el corazón tiene 4 cavidades, que son los atrios y los ventrículos. La sangre baja en oxígeno llega al atrio derecho a través de las venas cavas y el seno coronario, pasa a través de la válvula atrioventricular tricúspide hacia el ventrículo del lado derecho y este la expulsa a través de lo que es el infundíbulo hacia lo que es el tronco pulmonar, pasando la válvula pulmonar. Este tronco de la arteria pulmonar se divide en una pulmonar derecha y pulmonar izquierda. La arteria pulmonar derecha pasa por detrás del arco de la aorta, por detrás de la vena cava superior e ingresa a lo que es el pulmón del lado derecho. Normalmente se bifurca antes de ingresar al hilio pulmonar. La del lado izquierdo llega directamente al pulmón del lado izquierdo. Estas arterias también, al igual que los bronquios, van a seguir la misma segmentación y la misma ramificación. Por lo tanto, van a acompañar al árbol bronquial en todo su trayecto hasta llegar a los alvéolos. Las arterias pulmonares derecha e izquierda respectivamente son las arterias pulmonares primarias y estas se van a dividir en arterias pulmonares secundarias. Estas arterias pulmonares secundarias o lobulares van a dirigirse a cada uno de los lóbulos, 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. Y cada una de estas arterias lobulares secundarias se divide en arterias segmentarias o terciarias que van a ir a cada uno de los segmentos, o sea, apical, posterior y anterior para el lóbulo superior, lateral y medial para lo que es el lóbulo medio, basal superior y basales inferior, posterior, inferior, lateral, inferior medial e inferior anterior para el lóbulo inferior. Y lo mismo del lado izquierdo de acuerdo a sus segmentos que dijimos, posteroapical y anterior, lingular superior, lingular inferior, basales superior, anterolateral, anteromedial, lateral y posterior respectivamente. Entonces, estas arterias, ya decíamos, llegan a lo que son los capilares para llevar a cabo lo que es el intercambio gaseoso. Y se van a estar formando entonces ahora lo que son las venas pulmonares. Estas venas pulmonares se van a llamar primero venas segmentarias, porque están entre los segmentos. Van a recibir principalmente sangre que viene de los alvéolos, que ya viene rica en oxígeno, pero también reciben un poquito de sangre proveniente de lo que son las arterias bronquiales, y esta sangre es bajita en oxígeno. Y también recibe el drenaje de la pleura visceral, o sea que las venas segmentarias de los pulmones reciben mucha sangre oxigenada que viene de los alvéolos y poquita sangre que viene de las bronquiales y de la pleura visceral, pero la mayoría viene oxigenada. Y entonces se van a formar los troncos venosos que van a acabar formando 2 venas de cada lado. Una vena pulmonar superior derecha, otra vena pulmonar inferior derecha y en el lado izquierdo sus venas pulmonares superior izquierda e inferior izquierda respectivamente, y estas van a desembocar en el atrio del lado izquierdo. ¿Sí? O sea, las 4 venas pulmonares pasan por la base del corazón para desembocar en el atrio izquierdo. Los bronquios tienen su propia circulación, tienen sus arterias bronquiales, van a correr por la cara posterior del árbol bronquial. Vamos a tener 2 arterias bronquiales del lado izquierdo y solamente una arteria bronquial del lado derecho. Entonces, para que yo me acuerde, son 2 izquierdas, como el 2 forma como si fuera la Z. Entonces son 2 izquierdas, ¿sí? 2 izquierdas y solamente una del lado derecho. ¿De dónde vienen estas arterias? Las bronquiales izquierdas provienen directamente de la aorta. Y la del lado derecho regularmente proviene de la tercera intercostal. ¿Sí? Le queda muy lejos la aorta, aunque en algunas ocasiones sí puede venir de la aorta, pero lo normal o lo más común es que provenga de la tercera intercostal. Entonces, 2 arterias intercostales izquierdas que provienen de la aorta y solo una bronquial derecha que viene de la tercera intercostal.
Como hemos mencionado, estas arterias intercostales vienen viajando por la parte posterior de los bronquios y van nutriendo a los bronquios de oxígeno, y también van a ir formando venas que van a ser las venas bronquiales, que van a ir de regreso a través del árbol bronquial, y otra porción pequeña va a ir hacia las venas pulmonares. Cuando se forman las venas bronquiales, estas venas bronquiales, que normalmente son 2 venas por cada arteria, en el lado derecho van a desembocar en lo que es la vena ácigos, que sabemos desemboca en la cava a nivel de T4, y en el lado izquierdo va a desembocar en la vena hemiácigos accesoria, que sabemos que es una vena que cruza al lado derecho y desemboca en la vena ácigos. Entonces repetimos, venas bronquiales tanto del lado derecho como del lado izquierdo van regresando por detrás de los bronquios. En el lado derecho desembocan en la vena ácigos y en el lado izquierdo en la vena hemiácigos accesoria. El drenaje linfático que tienen los pulmones es muy rico, va a ser superficial y profundo. Superficialmente se va a encontrar a nivel de lo que es la pleura visceral y el parénquima pulmonar, y este va a viajar directamente hacia los nódulos intrapulmonares, que van a llegar a los nódulos a nivel de las raíces del pulmón, que se conocen como nódulos broncopulmonares. Estos nódulos broncopulmonares van a salir a los nódulos que están en relación con la bifurcación de la tráquea, que se llaman nódulos traqueobronquiales superiores e inferiores. Los lóbulos superior de los pulmones van a desembocar en los traqueobronquiales superiores, y los inferiores van a desembocar en los traqueobronquiales inferiores. Profundamente, los nódulos linfáticos y los linfáticos van a drenar de la submucosa de los bronquios, de tal manera que también van a ir a los grupos intrapulmonares, de ahí salen también hacia lo que son los broncopulmonares y también hacia los traqueobronquiales. Entonces, superficial drena la pleura visceral y el parénquima pulmonar, y profundo drena la submucosa de los bronquios. Pasan hacia lo que son los nódulos pulmonares, llegan al hilio pulmonar, a los nódulos broncopulmonares, y de ahí salen a los nódulos traqueobronquiales, que están en relación con la bifurcación de la tráquea. La parte superior drena a los traqueobronquiales superiores y las partes inferiores a los traqueobronquiales inferiores. Y de aquí, lo que son los nódulos traqueobronquiales van a formar unos conductos que se llaman conductos broncomediastínicos. El conducto broncomediastínico derecho va a ir ascendiendo y puede alcanzar a lo que son los conductos yugular o conducto subclavio, o directamente llegar al conducto linfático derecho, que termina en la unión yugulo-subclavia derecha. En el lado izquierdo, el conducto que se va a formar broncomediastínico va a desembocar hacia lo que es los conductos yugular o subclavio izquierdo, o directamente al conducto torácico, ¿sí? Entonces, conducto broncomediastínico derecho desemboca en el lado derecho y el izquierdo en el izquierdo respectivamente, a nivel del conducto linfático derecho y del conducto torácico. Sin embargo, aquí viene algo muy importante. La base del pulmón del lado izquierdo, que ya dijimos van a drenar hacia los nódulos que se encuentran en la región traqueobronquial inferior, estos no se dirigen por el lado izquierdo, o sea que los nódulos traqueobronquiales inferiores se dirigen hacia el conducto broncomediastínico del lado derecho, ¿sí? Eso quiere decir que ambas bases de los pulmones drenan a los troncos traqueobronquiales inferiores y de ahí se dirigen al conducto bronquiomediastínico derecho. Entonces, ambas bases drenan por el lado derecho. La porción apical del lado derecho también drena por el derecho, y solamente la porción apical del lado izquierdo drena por el conducto bronquiomediastínico izquierdo hacia el conducto torácico. La inervación que tiene el corazón va a recibir fibras viscerales aferentes, simpáticas y parasimpáticas. Las fibras viscerales aferentes van a tener receptores a nivel de las mucosas traqueobronquiales para la detección de sensibilidad, principalmente nociceptivas. Cuando hay cuerpos extraños, estimulan lo que es la tos. También van a llevar fibras que van a medir el grado de tensión a nivel alveolar, y también van a medir lo que son las concentraciones, principalmente de dióxido de carbono, y también van a contribuir a lo que son los movimientos respiratorios a través del núcleo del tracto solitario, a través de un nervio que es el nervio de Henry.
vamos a recibir por los quimiorreceptores que se encuentran en el cuerpo carotidio, se mandan fibras que van a medir la concentración de dióxido de carbono hacia lo que es el sistema broncopulmonar. Cuando este está elevado, vía retrógrada va a ir a estimular el centro frenénico para que se aumente la contractilidad diafragmática, se aumente lo que es la respiración y se elimine ese exceso de dióxido de carbono. Los vasos sanguíneos también van a estar conectados con algunas fibras vasoreceptoras para detectar cambios en el volumen y van a contribuir junto con el corazón, la aurícula, el seno carotidio y lo que es el callo de la aorta para la regulación de la presión arterial. El sistema simpático, recordemos, son las fibras que se encuentran en lo que son la región anterolateral de la columna vertebral desde T1 hasta L2 y se conectan a través de los ramos comunicantes con lo que son los troncos simpáticos. Y de esta manera van a mandar lo que son sus fibras a través de lo que son los nervios esplácnicos cardiopulmonares hacia las regiones bronquiales. Y de esta manera van a generar una broncodilatación, que es uno de los efectos principales del simpático. En los vasos sanguíneos van a condicionar una vasoconstricción y a nivel de lo que son las glándulas de secreción mucosa van a inhibir para evitar la producción y acumulación de moco. O sea que el simpático genera broncodilatación, disminución de secreciones bronquiales y vasodilatación. El parasimpático, comandado por lo que es el nervio vago, va a formar los plexos vagos y va a mandar también sus fibras cardiopulmonares y a nivel de los bronquios va a generar una reducción del calibre de los bronquios a través de la contracción del músculo liso bronquial. Entonces hay una broncoconstricción, a nivel de los vasos sanguíneos hay una vasodilatación y a nivel de las glándulas hay un aumento en la secreción. O sea que el parasimpático hace lo contrario, una broncoconstricción, vasodilatación y aumento de las secreciones bronquiales. Aquí tenemos lo que es el sistema simpático desde las astas intermediolaterales. Decíamos, van a estar saliendo por lo que son los ramos motores, alcanzan el nervio raquídeo por los ramos comunicantes, alcanzan el tronco simpático, estimulan los ganglios cervicales y los ganglios torácicos altos y a través, decíamos, de los nervios esplácnicos pueden llegar a estimular diversos centros a nivel de lo que es la región traqueobronquial y se van a estar comunicando, decíamos, directamente para generar broncodilatación, una vasoconstricción y disminución de las secreciones. Y el vago, decíamos que surge desde lo que es la región posterior, en la retroolivar del bulbo raquídeo a nivel de la médula oblongada, sale por lo que es el agujero yugular, viene bajando a través de lo que es la vaina carotidia y decíamos va a estimular directamente a través de lo que son sus fibras parasimpáticas para generar una broncoconstricción, una vasodilatación y aumento de las secreciones. Y a través de lo que es el glosofaringio en comunicación con el núcleo del tracto solitario, la estimulación de los senos carotidio y cuerpo carotidio para los vasoreceptores y quimiorreceptores y de esta manera, condicionar cambios en las concentraciones de dióxido de carbono y de la presión arterial, como ya habíamos mencionado. Bueno, de esta manera terminamos esta revisión principalmente de pleuras y pulmón. Más adelante en otros videos vamos a ver lo que es pericardio, vamos a ver lo que es corazón y también vamos a hablar de los órganos que se encuentran en el mediastino, la porción de la tráquea, la porción del esófago que se encuentran en estas regiones y las ramas que salen de la aorta. Muchísimas gracias, esperemos que les haya servido mucho este video. Nos vemos pronto.